Hola, bienvenidos a esta emisión del podcast. Hoy tenemos como invitado a un gran amigo y un gran empresario, Ernesto Manrique Kunze. Bienvenido. Gracias, Donna. Pues es un gusto tenerte por acá porque el tema que vamos a abordar hoy creo que está en tu mero mole, es el tema del deporte. A manera de introducción, a mí me encantaría pues platicar un poquito sobre lo que has hecho. Tienes una carrera empresarial muy destacada, pero de repente te enfocaste en temas del deporte. Entonces, pues me encantaría que ahorita te presentaras con nosotros y que nos hablaras un poquito de venir de este mundo de las empresas en España, todo lo que has venido haciendo, cómo aterrizas en ahora dedicar tus esfuerzos a la promoción del deporte en Puebla y en México. Buena pregunta. Si supiera la respuesta, te la daría. No, te la voy a dar. Sí, yo muchos años, bueno, yo estudié en un colegio, una escuela pública, estudié en el Sench. La verdad es que ahí se hacía mucho deporte, me gustaba desde pequeño. Y luego, bueno, hago una formación profesional que me lleva al extranjero por 15 años en Europa. Y la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía. Estaba yo en desarrollo de negocios y lo disfruté mucho, pero cuando vuelvo hacia el 2015, yo ya tenía una empresa que llevaba, ya este año cumple 25 años de estar suministrando equipamiento deportivo, con suelos reticulados, todo lo último que había en tecnología para mejorar la calidad, dignificar el deporte y disminuir las lesiones. Eso era Flexport ya. En esos años viajábamos, mi socio y yo, viajábamos al extranjero y veíamos, a veces a él le tocaba ir a Europa, a mí me tocaba venir a América, a Estados Unidos para ver las innovaciones que había en materia deportiva y la verdad es que disfruté mucho haciendo aquello. Ya hacia el 2015 empezamos con iniciativas que se convierten en deporte porque le suministrábamos a las universidades y bueno, y posteriormente a las grandes cadenas hoteleras en las costas de México, escuelas privadas, escuelas que necesitaban resolver problemas muy particulares. Hacia la pandemia me viene, después de haber jugado muchos deportes, porque yo jugué en la prepa el fútbol americano, el soccer en la universidad, ya dije, y había yo jugado cuando viví fuera al golf. De pronto vino la época de la pandemia y empecé a hacer de nuevo deporte, pero deporte más exigente. Traía yo una idea en la cabeza de que uno va decayendo y la verdad es que aunque fuera cierto médicamente o clínicamente que vas decayendo, si el espíritu no decae, el cuerpo acompaña hasta donde te permite. Y creo que es una buena explicación de cómo es que las personas vamos un poquito más allá y exploramos nuestro límite. Empecé a hacer los Spartans, que me tocó un año donde me aventé, yo creo que el antepasado ya me eché 6 de ellos. Y con mi hijo, porque mi vínculo muy cercano con mi hijo también es a través del deporte. Entonces le cambié a él el golf porque él lo llevaba yo a las giras desde que vivíamos fuera hasta acá, lo llevaba a las giras también, se lo cambié por acompañarme a los Spartans y así es como me reentusiasmé con yo participar en él. Entonces alrededor de ello, ya atendiendo a cadenas de hoteles que estaban en las costas y empiezan a pedirme el que les resolviéramos un tema con espacios que ellos ya tenían ocupados para otras cosas y me pedían, oye, necesitamos ahora atender a un público que es nuestros clientes naturales que venían de Canadá y Estados Unidos y ahí venía el pickleball acompañado y yo decía que es pickleball, lo había visto por ahí en algunas redes antes del 2020 en Estados Unidos, pero no vi que hubiera ningún movimiento espectacular. En México sabía que por allá de Baja California sí había un enclave donde los extranjeros venían, pero hasta allí. Y entonces empezando a resolverles a ellos problemas que tenían, porque además pues tienen el tema de las lluvias, las tormentas, todo, les dimos un suelo reticulado que se perfeccionó y que funciona perfecto también para pickleball y que les permitía a ellos moverlas o usarlos para otras cosas. Y entonces ahí nace mi atención hacia el pickleball y luego pensé, ¿y por qué aquí no? Y entonces, de tal suerte que en el mismo año abrimos 2 clubes casi al mismo tiempo, por tema de licencia, a lo mejor la diferencia de un mes y medio, pero allí caímos y empezamos de cero en un deporte que descubro. Yo jugaba pádel, fue junto con mi último deporte de pala, no de raqueta, que yo hacía era el pádel. Y así me llamaban a suplir un partido y yo iba. Y si ahora hay que jugar torneo y es retas, iba a las retas, al torneo, a todo lo que yo podía. Entonces ahí nace
ese acercamiento con los juegos de palas y descubro que el pádel y el pickleball, y sobre todo el pickleball, es para todos. Aquí acabas de tomar, bueno, es una tendencia, no está muy de moda el tema del pádel, está empezando mucho en México el pickle, porque en Estados Unidos y en Canadá, pues es una locura. Pero bueno, enfocado un poco, y lo vamos a hablar más adelante, sobre todo en este mes de la mujer y demás, a mí me llamó mucho la atención las estadísticas, y también es algo que quiero que platiquemos. Particularmente el deporte ha sido siempre un tema como históricamente hay deportes que son de hombres, ¿no? Sí. Esta idea. De repente ya hay equipos varoniles, equipos femeniles y demás de muchas disciplinas, pero el pádel y el píquel en particular tienen una cosa muy interesante. Es un deporte con mucho crecimiento, pero sobre todo, aunque siguen siendo más hombres los que lo practican, los índices de crecimiento es mucho mayor en mujeres. O sea, estamos jugándolo más, ¿no? Entonces, esa parte me parece importante, sobre todo con lo que ahorita vamos a platicar del proyecto que traes, pero sí es importante, ¿no? Cómo el deporte ha hecho esta inclusión a últimos tiempos, bueno, ya una carrera, pero ya cada vez vemos más mujeres en el deporte y en todo tipo de deporte, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante. Y bueno, tú a través de esta carrera, de tu pasión por los deportes, también has hecho muchas cosas para impulsarlo desde la sociedad civil, ¿no? El enfoque que le damos mucho a lo que yo platico en este espacio es cómo tenemos como esta cultura de que si es que el gobierno no da, es que el gobierno no quiere, pero también qué estamos haciendo desde la sociedad civil para poder hacer una diferencia en los diferentes ámbitos. En el tema del deporte yo sí veo mucho apoyo a últimos tiempos, creo que, bueno, tú estás mucho más involucrado con ese tema, pero ¿qué estamos haciendo desde la sociedad civil? ¿Qué estamos haciendo nosotros por fomentar este tipo de cuestiones, ¿no? Más adelante vamos a ver por qué es tan importante que lo fomentemos, ¿no? Entonces. Bien. Sí, a ver, hay deportes que por su naturaleza, hasta por el nombre que se le pone, ¿no? Porque le ponen el deporte del hombre al fútbol y entonces, pero hemos visto la cantidad de mujeres que hoy día juegan entre ellas y que además han tenido afortunados resultados. Yo a veces he dicho que incluso en mujeres, probablemente en femenil, hemos tenido mejores cosas en el fútbol en México, la verdad, y lo cual me da mucho gusto. Esto te lleva a reflexiones, ¿no? ¿Cómo debería de ser? El gobierno, de alguna manera, hay que entender las actuaciones municipales, y yo sí lo voy a decir y lo digo convencido, he visto que hoy hay el caldo de cultivo para poder fomentar esa equidad dentro de los deportes. Lo veo. Hubieron épocas en donde había mucha verbalización de lo que se podía hacer, pero no se hacía, ¿no? Entonces hoy yo sí creo, y no son guayabas, pero sí, la verdad es que sí veo a un profesional en el gobernador, en la forma en la que se está actuando. También lo veo en varios de los funcionarios con los que hemos tenido la suerte de también poder presentarles, de hablarles de lo que te voy a platicar. Y apertura, y eso es vital también a nivel municipal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debería de ser el deporte? Lo que nos une. Entonces, ¿de dónde parto? Entonces, si nos une, ¿por qué a veces nos separa? Porque eventualmente en más de un deporte ves al hombre que va y juega y las familias que van y aplauden y en las familias a veces está la esposa, la novia y la hija, ¿no? Y no debería de ser así. Lo que estamos buscando es fomentar deportes incluyentes. Habiendo tantos, tendríamos que fomentar los más incluyentes. Ese fue mi encuentro con el pickleball, te soy franco, porque el fútbol es difícil, aunque sí existen en otros países modelos como el que te llegué a comentar algún día, que es el COED, que son la ecoeducación en el deporte, y acá le hemos denominado, y esa es la campaña que estamos iniciando, que le llamamos DEM, que es el deporte equitativo mixto. Hay deportes que se prestan más, otros menos. ¿El voleibol tiene oportunidad? Sí, porque si se baja la red, el hombre no podría rematar de los que participan en ninguno de los dos equipos, porque se busca es que sean mixtos.
no que se convierta en un desafío uno, de género, sino claro. que sea una inclusión. Aquí, bueno, ese es un modelo que quiero que platiquemos porque, o sea, ya más en corto, bueno, más ampliamente, mejor dicho, en el siguiente corto. Porque acabas de decir algo padrísimo. Aunque ya hay más mujeres en el deporte, sí tenemos esta tendencia o que es equipos varoniles, equipos femeniles. Pero si estamos hablando, y ese es un modelo que también viene con temas de inclusión, no nada más de deporte, si estamos hablando de que realmente como sociedad no somos hombres y mujeres, sino que estamos todos dentro de una comunidad, este modelo, que a mí se me hace muy interesante, es lo que justamente está planteando, ¿no? Deportes equitativos mixtos, donde la dinámica sea que juegan hombres y mujeres en el mismo equipo, dentro de sus posibilidades, dentro de sus capacidades, pero al mismo nivel de algún modo, ¿no? Eso nos lo vas a platicar un poquito mejor ya con la parte más técnica en el siguiente. Pero, bueno, a mí me parece muy importante porque al final del día, bueno, lo que yo he platicado contigo de todos los temas que tienes de deporte y demás, siempre tu finalidad es crear comunidad, ¿no? Sí. A través del deporte. Y también hemos platicado muchas veces de todos estos beneficios o de lo que también a ti te movió en la parte ética, en la parte personal, en este salario emocional, como le decimos, para fomentar el deporte por los beneficios que puede traer a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos Women's United Nations, en general UNESCO, que tiene muchos programas de cultura de la paz a través del deporte, ¿no? En tu experiencia, y tú que has trabajado con esta parte de incidencia en comunidad, rehabilitando canchas deportivas en comunidades que sin tus programas sociales, que también los vamos a platicar más adelante, tal vez no tendrían esta factibilidad económica de poner una cancha o de tener un espacio deportivo digno, ¿no? ¿Cómo has visto tú en estas comunidades que ha favorecido el tema del deporte? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en los videos y demás cuando se inauguran, los niños emocionadísimos jugando en la cancha, o sea, todavía no cortan el listón y ya están aventando la pelota y demás, ¿no? ¿Tú cómo has visto, más allá de este sentimiento, que es esta gratificación emocional de saber que estamos ayudando, ¿no? ¿Cuál es para ti la importancia, o tú desde esta parte de empresa y un empresario socialmente responsable además, qué es lo que te mueve o qué beneficios ves que tiene el hecho de fomentar el deporte en la comunidad? Bueno, yo creo que todos pasamos por lo que aprendemos en casa, lo que aprendemos en la escuela y sí, es formación, datos, educación, pero yo creo que las actitudes se forman en el deporte, es decir, ahí es donde nos formamos, es decir, cuando entendemos que el trabajo de equipo es trabajar en equipo, en donde la espectacularidad del que es el que lleva al equipo está en guiar al equipo, está en inspirar un liderazgo, no en mandar. Entonces yo creo que hay una serie de valores que en el deporte, por supuesto, sí logramos asimilar y los jóvenes en formación temprana encarnan estas actitudes, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, y lo voy a decir, yo tenía un reproche brutal con, por ejemplo, Maradona, ¿no? Para mí no era ejemplar y cuando es como, ¿quién está aplaudiendo, no? Quienes premian conductas de esas, como meter la mano y mentir y decir que la mano de Dios. Todas esas cosas, perdónenme, los del fútbol me han de odiar en este momento lo que están oyendo. No voy a dar apellidos, Manolito, lo siento, pero sí, son actitudes que me parecen... no podemos aceptarlas, ¿no? Y nos da risa, ¿no? O sea, ja. No puede darte risa, estás haciendo trampa, estás cambiando el resultado, no solamente en un partido, probablemente en una liga y con toda la complacencia o displicencia de todos los demás que acompañan, como además el de lo que puede implicar un mal arbitraje o prácticas de las que, para que les cuento si se saben, de toda la vida. Claro. Entonces, ¿a dónde se debe llegar con el deporte? A ser mejores personas, es gran idea. A mí me gusta, cuesta trabajo. El que aprendamos, ahora sí, como dicen, a manejarnos, pero el deporte sí te genera una cuestión de equipo, una responsabilidad de equipo, y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir. Y acabas de decir algo muy importante, el tema de la congruencia, ¿no? El tema de que el deporte
genera o promueve estos valores como la responsabilidad, porque si no llegas al partido le estás fallando a tu equipo, si no das tu mejor esfuerzo le estás fallando a todos los demás. El liderazgo, ¿no? Siempre hay un capitán del equipo, pero eso no implica que sea el patrón absoluto, sino que es alguien que por sus características inspira, mueve, tiene ciertas habilidades que le permiten pues tener más visión, los demás lo siguen, ¿no? Pero de una manera colaborativa, no de un punto soy más que tú. Y sobre todo, pues hay campañas que hemos visto tanto de FIFA, del Comité Olímpico Internacional, del Juega Limpio, con las reglas de no hacer trampa, de no utilizar el deporte como una manera de dañar al otro, ¿no? Estas prácticas hasta en los festejos, ¿no? Que muchas veces, pues qué padre que yo metí el gol o metí una canasta o gané, pero entonces tengo festejos que de alguna manera, o festejo de alguna manera que daña la dignidad de la otra persona, ¿no? Entonces, para mí, y creo que acabas de dar en un punto muy importante, el deporte es algo que debería promover lo mejor de las personas. Obviamente sí tenemos el tema de que a nadie le gusta perder y de repente ahí tenemos, o no ganar, y de repente ahí tenemos como este issue pero también es un tema de autocontrol, es algo que también nos ayuda a gestionarnos, ¿no? En lo personal a través de las prácticas deportivas. Pero para mí se vuelve un tema importante, la congruencia, ¿no? La congruencia estoy practicando un deporte donde yo me pongo el límite y yo paso mi límite, donde yo respeto las reglas y tengo que ganar conforme a esas reglas si es que gano, pero si no, lo que sí tengo que hacer es jugar conforme a esas reglas. Qué padre cuando pensamos, vivimos, o sea, vamos a imaginarnos que todos estamos en un equipo dentro de un deporte. Qué padre que juguemos con las reglas, que todos avancemos, que todos ganemos juntos, de la mano, promoviendo estos deportes. Ahora imagínate que lo mismo pudiéramos hacer como sociedad, sin trampas, sin ser más unos que otros, ayudándonos, un poco utópico, pero creo que el deporte es el ejemplo maravilloso de que se puede lograr con estas pequeñas comunidades y después exponenciarlo hacia afuera, ¿no? Entonces, esta analogía del deporte, que no es una analogía, ¿no? Es el deber ser del deporte, creo que es un gran ejemplo a lo que debemos aspirar como sociedad, a trabajar en equipo conforme a las reglas para que todos ganemos. ¿No? Exactamente, yo creo que lo dijiste ya todo, no lo voy a repetir, pero desde la puntualidad, a mí me parece lo mismo. Hay gente que sería capaz de llegar tarde y encima los he oído indignarse, ¿no? Como, oye, ¿por qué Porque le reprocharon que viene tarde. La puntualidad es un compromiso con los demás. O sea, hay una serie de componentes, de elementos que tienen que ver no solo con la moralidad, con la ética, con el respeto, la consideración, que el deporte los encarna padrísimamente y a mí por eso me encanta, porque creo que hay tanto que se puede enseñar a través del deporte y ahora sí que te toca clase teórica y práctica, porque ahí es donde te pones a prueba, ¿no? Porque no es lo mismo ir ganando que ir perdiendo. Y el remontar un resultado en equipo, qué maravilla. O sea, sí, yo creo que es como tú lo decías, una analogía llevada a la vida misma, ¿no? El cómo llevo mi vida, ¿no? El orden, compromiso, la disciplina, el entrenar para ganar, porque no es lo mismo la llegar constancia. a la constancia. Hay una serie de valores que nos da la oportunidad de desarrollar aquello que nos va a ser útil, no solo en el partido, sino también en nuestra vida personal, ¿no? Entonces, por ahí va, pero creo que lo expresaste mejor tú que yo y a mí ya me tocó resumir. Pues muchas gracias. Con esto cerramos este primer bloque y en la siguiente parte vamos a hablar de los programas que tú manejas para este tema de la equidad, sobre todo en el mes de la mujer, donde las mujeres, como lo decían bien, las mujeres tenemos que estar en todos los lugares donde se toman decisiones, pues también tenemos que estar en todos los lugares donde se jueguen deportes. Y eso lo vamos a platicar ahorita con el modelo que tienes y que me va a dar mucho gusto que nos compartas. Muchas gracias. Sí, a ver, lo mismo, ¿no? Hablábamos de qué ocurre, ¿no? Cuando cambiamos de un tipo de vida a otra. Yo disfruté mucho una vida profesional bastante intensa, pero descubrí que había todavía cosas por hacer y dejar una huella donde yo podía dejarla. Entonces, sí nos metimos a repensar, claro, obviamente, de manera natural, una perspectiva de haber vivido tantos años fuera y más donde me tocó, aprendí y vi. Y lo menos que puedo hacer es tratar de traer un poquito de aquello que vimos allá, el poderlo traer acá. Y lo que más me gusta es la capacidad que pudiéramos tener para hacerlo realidad, porque el bla, 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 prefiero menos palabras, más acción. Y ya hemos ido materializando, porque hay un equilibrio que hay que tener, ¿no? Perfecto. Pues ahorita nos vas a platicar más de eso, del deporte y la inclusión. Gracias.